Enrique Ortega Salinas, estoy- Hola, Juan Antonio, ¿me escuchas? te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Un gusto en recibirte. Bien, gracias, igualmente. Eh, Creo que hay algún problema con las... recién está media lenta la computadora. ajá. Bien logro acceder al volumen para aumentarlo un poquitito, pero está lenta y veo que mi imagen se congela por momentos. No sé si lo ves Bueno, así. acá seguramente en el control están detectando el mismo problema porque estabas fuera de cámara. Ahora Pero sí, creo que es la señal de ahí, puede ser, no, puede y ser. no de Montevideo. Es Bueno, probable. vale, estoy a la orden. Bien, el lunes pasado estuvimos dialogando, empezamos a deglutir un poco la propuesta o las propuestas que están insertas allí en tu más reciente trabajo, Revolución. Me pareció honestamente que lo que hicimos el pasado lunes fue una buena aproximación, pero que quedamos con gusto La punta conocer. del iceberg. Exacto, quedamos con ganas de conocer un poco más. Así que creo que la mejor forma de arrancar con esto, darte la oportunidad, el micrófono, como para que te puedas explayar con respecto a algo más de este libro. Te agradezco mucho. Aprovecho a decirte que tus editoriales han causado una muy buena impresión a nivel nacional. Nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de reproducir tus editoriales por todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. La mesura, la ponderación, la objetividad. Obviamente todos tenemos el corazoncito, ya sea para la derecha como para la izquierda, pero aún así tú analizas sin casarte con nadie como corresponde, ¿verdad? Y viendo lo que es mejor para el país. No es por adularte, Juan Antonio, simplemente te quería hacer ese comentario porque es justo, ¿verdad? A la gente le gustó mucho. Bueno, vale, mira, en el libro Revolución hemos hecho un planteo de revolución, perdón, que está sonando el celular justo, pero de reforma constitucional, una reforma que está siendo analizada y ya está casi aprobada por completo, o sea, faltan algunos puntos, en el foro Polo de Izquierda, que como yo ya te expliqué, no es un grupo más del Frente Amplio, sino que son personas de todo el país y de diferentes grupos del Frente que, para ser honestos, están medio desencantados y desorientados con el rumbo que ha tomado este gobierno. Pero lo que planteamos ahora, voy a ver si logro apagar el celular, si me disculpas. Es falta de Este, experiencia ante cámara, Enrique. no, lo que te comentaba es, esta propuesta de reforma constitucional es histórica y es profunda. Bien, no es un maquillaje y puede ser apoyada por gente de diferentes partidos, blancos, colorados, independientes, lo que sea, cabildantes, ¿vale? Mira, una de las cosas que proponemos fundamentales, y debo hacer una aclaración antes, hay como tres proyectos más, me he enterado en la última semana, de reforma constitucional de diferentes grupos. Hay uno que está propuesto por una conocida escritora de ultraderecha, hay otro que está siendo promovido por Gustavo Salle, el diputado, y hay otro por un grupo que también son de derecha y de ultraderecha, cuyo nombre no recuerdo bien exactamente y prefiero no decirlo antes que decirlo mal y faltarles el respeto. Digo, pero es buena cosa que de aquí y de allá surjan propuestas de reforma constitucional. O sea que la población ha tomado conciencia de que esta del año 67 ya fue. Bien, estamos en el siglo XXI y tanto nuestro modelo educativo como la constitución son del siglo XX. Por favor, reaccionemos porque el tsunami tecnológico nos va a pasar por arriba. Fíjate, comienzo con esto. Nosotros somos los únicos que proponemos una reducción de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué motivo? Porque nos estamos dando el lujo de la pobreza. El Uruguay no es pobre. El problema que tiene es que administra mal sus recursos económicos. Hay que cambiar las prioridades. Argentina tiene 3 militares por cada 100 kilómetros cuadrados. Brasil tiene 4 militares por cada 100 kilómetros cuadrados. En total, entre ambos colosos que nos rodean, 7 militares por cada 100 kilómetros cuadrados. Uruguay tiene 13, uno más y llegamos al doble. Lo que nosotros proponemos es que de manera gradual, no traumática, no echando a nadie a la calle, sino Eliminando eliminando vacantes. vacantes Claro. y
Claro, además de ciertos incentivos que te digo, miles de militares van a trata de capacitarlos y darles préstamos blandos para que puedan acceder al mundo laboral privado, ¿bien? Previa capacitación. O sea, a ver, son seres humanos, nosotros no estamos en contra de los militares, por favor. Les haríamos un favor, les daríamos la oportunidad de progresar, porque ser soldados toda la vida es ser pobres toda la vida. Y con esto les damos la posibilidad de decirles, a ver, únanse, 20, 30, formen una cooperativa, piensen en alguna empresa, les vamos a poner técnicos para que los asesoren y los capaciten y encima un crédito blanco de los bancos oficiales. ¿Quién va a decir que no? ¿Vale? Pero lo que no podemos es tener una cantidad de efectivos en las Fuerzas Armadas como si estuviéramos preparando para la guerra, cuando la posibilidad de conflicto en Uruguay es menos 517. ¿Bien? No tenemos ninguna posibilidad de conflicto. De todas maneras, los que queden van a tener la función de controlar el espacio aéreo y marítimo, las fronteras terrestres y marítimas. Proponemos ahí nosotros la unificación de de la Fuerza Aérea con la Armada en un comando unificado aeronaval. Esto permitiría una mayor rapidez de respuesta ante conflictos, mejor inteligencia, inteligencia en el sentido de información, que llegaría más rápido que entre comando y comando. No, estarían allí los comandantes de las distintas fuerzas. Un comando unificado aeronaval. Bien, reducir, pero ser más efectivos, mucho más efectivos. Y lo mismo pasa con el sector político. Nosotros tenemos en el momento 130 legisladores, 131 con la vicepresidenta de la República. Es una barbaridad. Para el territorio nuestro, para la población nuestra, más de 130 legisladores, una verdadera barbaridad. Y que está pagando un pueblo al que no le sobra el dinero. No seremos pobres, repito, estamos mal administrados, pero no nos sobra. Bien, entonces vamos a promover pasar del sistema bicameral al sistema unicameral. En Permitime una interrupción, Enrique, porque no quiero dejar pasar por alto esto. No, y de hecho te agradezco que me interrumpas Claro, para que no sea un monólogo que puede dormir a la gente. o sea que lo primero que hablabas en cuanto a la reducción de las Fuerzas Armadas, también ha sido objeto de alguno de mis editoriales hace un tiempo, en el que yo me refería precisamente a ese número grosero que tenemos de 13. Yo ya manejaba ese número de 13 militares. Es realmente absurdo, pero no solamente en cuanto a cantidad de efectivos, sino también en cuanto a extensión de tierras absolutamente ociosas que están ahí a disposición del ejército o del Ministerio de Defensa, bloqueando muchas veces el desarrollo urbanístico de las ciudades. Pero ciertamente, ya me lo han dicho muchas veces, necesitamos las Fuerzas Armadas porque en caso de catástrofes, allí están las Fuerzas Armadas. Caramba, no podemos estar pensando en mantener in eternum Fuerzas Armadas para una eventualidad. En todo caso, tengamos El remedio es peor que la enfermedad. pero Nos por sale más supuesto, caro mantenerlos ahí que está. enfrentar esa tragedia cuando llegue el momento. Pero, Pero a además ver, tenemos el pero que caso alguien de me Costa explique con Rica, ¿no, bananitas y Enrique? con manzanitas. Disculpa que te interrumpí, sí, dime. No, decía que además tenemos el ejemplo de Costa Rica, un país que no tiene fuerzas armadas, que no Ajá. tiene conflictos hacia afuera y que es más que respetado también en el concierto internacional. O sea, no es absolutamente necesario, pero tenemos otro problema con las Fuerzas Armadas. Los casos de corrupción, no solamente los denunciados, sino aquellos que se han dado por naturalizar de tal forma que ya nadie les cuestiona. Por ejemplo, el hecho de que los comandantes tengan prebendas de tener cantidad de funcionarios a su disposición para hacerle sus mandados, para llevarle los caballos a sus establecimientos rurales, para cocinar para sus amigos, para llevarse la carne, los alimentos que llegan a la unidad militar para uso propio. Todos sabemos que eso pasa
e infelizmente lo hemos naturalizado. O sea que esa propuesta yo le doy la bienvenida. Y permitime una cosita Mira, más Juan y Antonio, ya te sí, dejo, cuando hablas de la reforma también ah, para el sistema político, yo te pediría que no se olviden de las juntas departamentales. De alguna manera hay que blanquear la situación. No son necesarias 31 curules por cada junta departamental, pero sí sería necesario que con un número menor la tarea del legislador departamental fuera remunerada. De esa forma podríamos profesionalizar la tarea y blanquear una situación que a todas luces sabemos que es ilegal. No te interrumpo más. no, no, al contrario, muy interesante. Vuelvo al tema de los militares, que alguien me explique con bananitas y con manzanitas para qué demonios queremos un cuartel, tremendo cuartel, por ejemplo, en La Valleja, en Minas. Es decir, si tú me hablas de un cuartel en Rivera o en Artigas, donde hay frontera terrestre, Cerro Largo, está bien, pero ¿qué sentido tendría un cuartel, por ejemplo, en Durazno? ¿Bien? No, entonces, digo, pero repito, yo tengo familiares que son militares, lo último que quisiera es causarles un perjuicio. Tengo un ex cuñado ahí al que aprecio mucho, ¿verdad? Dos. No, esto es una propuesta que sería largo de explicar, pero que haría que muchos quisieran voluntariamente acceder al programa de retiro, ¿bien? Para pasar al mercado laboral privado. En cuanto al tema del exceso de políticos, sí, tenemos demasiados cargos políticos para un país de 3,5 millones de habitantes. Perú tiene 35 millones, 10 veces más de población y la misma cantidad de legisladores que Uruguay. Dicho de otra manera, tenemos 10 veces más de legisladores que Perú, Claro. porque somos 10 veces menos y la misma cantidad de legisladores. Y olvídate de los sueldos, eso es lo Bueno, menos alarmante. Son las famosas partidas que son un agujero negro. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? En primer lugar, que dejen de votarse sus propios sueldos. Fíjate que al término de cada quinquenio, cada legislatura vota los ingresos, los sueldos de quienes le van a suceder. A ver, en el 80% de los casos son ellos mismos que van a ocupar nuevamente las bancas. En definitiva, se votan sus propios tal cual. sueldos. Y yo no estoy en contra de los políticos gobernando. Quiero que sigan siendo políticos gobernándonos, pero menos y de manera más cristalina. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que en la Constitución se fijen en franjas de salarios mínimos nacionales, 5, 7, 9, 11, 14, 15, eso se discutirá después, los ingresos no solo de los legisladores, sino de los directores de entes públicos, de empresas públicas, y llegando hasta el presidente de la República inclusive. Hay un antecedente jurídico en Venezuela en los años 90, había una ley, creo que salió con Hugo Chávez, que determinaba que el presidente solo podía ganar un máximo de 12 salarios mínimos nacionales. Esa ley fue luego declarada constitucional allá en los años 2000, pero no le quita valor como precedente jurídico para avalar nuestra propuesta. También proponemos que todos los jerarcas políticos, o sea, todos aquellos políticos que accedan a un cargo por política en la administración pública tengan que atenderse obligatoriamente en salud pública, que tengan prohibido atenderse en una mutualista privada. Cuando planteo esto al principio la gente piensa que esto es demagogia para la tribuna, pero luego que lo comienzan a razonar se dan cuenta de que es una propuesta seria. De hecho, en España lo hacen, en Inglaterra lo hacen, ¿ya? Y aunque no lo hicieran en ninguna parte del universo, qué bueno sería que Uruguay fuera el pionero. Que Bueno, no hemos sido seríamos pioneros en pioneros. tantas cosas, ¿no, Enrique? Uruguay que ha sido justamente pionero en tantas cosas, esto sería Matrimonio una, igualitario, el por divorcio con la supuesto, voluntad de la mujer, claro, más que varias cosas, interesante. ¿no? Cuando hablas de Bueno, fíjate que esta propuesta alcanza exclusivamente al funcionario o al jerarca, no así a sus familiares, ¿no? no, no. Muchos me han planteado, por ejemplo, que los hijos de los políticos, de los jerarcas políticos, tendrían que ir a salud pública y a colegios públicos. Pero no, porque ahí estarías afectando derechos de terceros. Eso Claro, no se puede hacer. claro.
Capaz que de pronto sería bueno, no sé, pero no vale la pena perder el tiempo porque, insisto, no podés afectar derechos de terceros. Ahora, yo te aseguro que donde todos los ministros y jerarcas y directores tengan que atenderse en salud pública, en 6 meses tenemos solucionados todos los problemas de presupuesto, todas las... Porque, a ver, de pronto hay legisladores que no es que tengan mala voluntad para votar un presupuesto o tomar medidas y mejorar la salud pública. Es que si no la conocen por dentro, nunca se les va a ocurrir cómo solucionarlo. Hay algunos legisladores que yo conozco, no voy a mencionar a ninguno porque va a quedar como haciéndole propaganda a determinado senador, que sé que se atienden en salud pública y me parece perfecto. Bien, me parece perfecto. Por supuesto, los jerarcas políticos del Ministerio de Defensa se podrían atender en el hospital militar, los del Ministerio del Interior en el de la policía, en el Claro. hospital policial. Y si se enferman o les pasa algo en alguna parte del país donde no existan sucursales de estos hospitales, por supuesto, pero siempre salud pública. Y algo muy importante, cero privilegios en la lista de espera de medicamentos y de atención por especialistas. Pero yo soy el ministro fulano, sí señor, felicitaciones, qué honor, ¿no? Poder servirle al país. Pero usted está en el lugar 715. Hay 714 personas que serán atendidas primero y luego con muchísimo gusto lo vamos a atender a usted. O sea, el hecho es remitirnos a la frase de Artigas, creo, al decir, aquí nadie es más que Naides. Te Podemos comento hacer algo, una Enrique, a democracia propósito de esta ilimitada con propuesta. esto. Yo, Repetime, por favor, Juan Antonio. no, digo que algo como para avalar esta propuesta que usted acaba de evidenciar acá. El viernes, cuando terminaba mi programa en la radio, yo por suerte tengo oyentes que me escuchan de distintas partes del país. Y hay uno a quien le mando un saludo, que todos los miércoles y viernes está atento a esto. Y me decía justamente de la situación que le pasa a su suegra, que hace varios días que no encuentra cama en hospitales públicos de la capital del país. Porque claro, las camas están destinadas a personas, pacientes oncológicos o que están para ser operados o en recuperación de cirugías, pero camas disponibles para atenderse a una cirugía de coordinación, por ejemplo, no hay. Y él me decía, es como que me están obligando a irme a una mutualista privada. O sea que, tal cual, como dice Polo de Izquierda, si se lograra con esta reforma constitucional que ustedes proponen, ese punto, que los dirigentes políticos, los jerarcas electos o designados debieran necesariamente atenderse en salud pública, no tengo la más mínima duda de que estos problemas no existirían. Sin duda que no. Porque sería la manera en que estuvieran compenetrados, Exacto. estuvieran realmente en cercanía con los problemas de la gente, con los problemas populares. O sea que esto no es demagogia, es una propuesta que la hemos pensado seriamente, de manera objetiva, no es para la tribuna. Bien, no es para la... Otro problema que tenemos es la designación de jueces y fiscales por parte del poder político. Nosotros proponemos que el poder político, ya sea legislativo como ejecutivo o ambos, no tengan nada que ver con la designación de jueces y fiscales, pero tampoco con sus salarios, sino que queden establecidos los salarios de jueces y fiscales, también en franjas de salarios mínimos nacionales o unidades reajustables, como tú quieras, en la Constitución. Porque si no, bueno, si no, la verdad es que la separación de poderes en la República Oriental del Uruguay es un mito. Es un mito. Yo recuerdo el caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira, No. que la fiscal encargada de acusarlo provenía de un importante grupo del Partido Nacional. Y cuando y se fue porque la habían designado fiscal, le hicieron una ceremonia, un acto de despedida y ella dijo, voy a seguir sirviendo al Partido Nacional desde cualquier lugar en donde esté. Y sí que le sirvió porque Carlos Moreira está libre, ¿verdad?
Pero luego se dio el caso del presidente del honorable partido, directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, diciéndole a Gustavo Penades por teléfono que se alegraba, que se quedara tranquilo porque le había tocado la fiscal X y dijo que ella era nuestra, o sea, de ellos, de su palo. Pero también, incluso para dar ejemplos de distintos partidos, también ha estado en cuestión Jorge Díaz, quien a mí me cae muy bien, pero quiero dar ejemplos de diferentes partidos. Entonces, ¿cuál sería la solución para evitar todo esto que hace cuánto tiempo llevamos en discusiones para el nombramiento del fiscal general de la nación, que los partidos políticos tironean de un lado y otro? Que no lo elija más el poder político. Si ahora tenemos la inteligencia artificial, se puede crear un programa y Brasil ya está aplicando algo similar para asistir al Tribunal Supremo Federal, por ejemplo, para que elija entre todos los magistrados del país cuál es la persona ideal para ser fiscal, para ser juez o para ser fiscal general de la nación. Porque la inteligencia artificial puede analizar miles y miles de legajos, analizar el perfil psicológico, los expedientes o casos en que intervino, los sumarios administrativos que tuvo o que no tuvo, Y sin inasistencias, subjetividades. objetividad. Disculpa, ¿sí? Que digo, y sin subjetividades. Claro, o sea, pero además alguien me dirá, no, pero ¿cómo confiar en un programa? Bueno, nada, no pasa nada. Se le puede permitir a cada partido político, previa veña del Poder Judicial, que envíen técnicos, bien, no a meter mano y hacer variantes en el programa, pero sí hacer auditorías para asegurarse de esa objetividad. Es que el mundo cambió, esta propuesta yo no la podía haber hecho el año pasado, porque el año pasado la inteligencia artificial no estaba capacitada para hacer algo así. Pero ahora sí, el mundo cambió abruptamente. Entonces, en vez de ver a la inteligencia artificial como enemiga, al margen de todo el desempleo que está produciendo y también tenemos alternativas para ello, veamos la parte positiva y adaptémoslo. Otra cosa que proponemos, Juan Antonio, es modificar el artículo 272 de la Constitución. Hasta el día de hoy, el partido que gana las elecciones departamentales se lleva la mayoría de las bancas, 16 de 31 bancas, aunque hubiera sacado en las urnas solo una mayoría relativa, aunque hubiera sido solo la minoría mayor, por ejemplo, con un 35%, y se lleva 16 de las 31 bancas. Estamos totalmente en desacuerdo. Tenemos que implementar a nivel departamental el mismo sistema de representación proporcional que existe para elegir a senadores y diputados. Aunque, como ya te decía al comienzo, ya no tendríamos senadores y diputados, sino congresistas Claro. Enrique, o asambleístas, claro, porque habría una Asamblea Nacional de 99 legisladores, no 130. claro. Recordemos porque el público se renueva y posiblemente no Sí. haya, algunos de los televidentes que nos están viendo ahora no hayan visto el programa anterior, el lunes pasado. Ustedes ya están dialogando con el sistema político. Contanos justamente cómo viene la mano, qué receptividad están teniendo y con quiénes han dialogado hasta el momento. Bien, hasta el momento a nosotros nos interesa comenzar con los movimientos sociales más que políticos, porque preveemos, y ojalá que nos equivoquemos, una gran resistencia de todos los partidos políticos, porque estamos recortando privilegios. Lo van a tomar como que estamos en contra del poder político. No, no estamos en contra. Lo que queremos es menos políticos y más democracia, menos política y más participación popular. Bien. Una de las cosas que proponemos, por ejemplo, es que los requisitos para reformar la Constitución y las leyes se flexibilice, que no sea tan duro modificar una letra de la Constitución, porque a lo que el mundo cambia de manera tan dinámica, necesitamos tener previsto mecanismos de modificación de la Constitución que no sean tan rígidos. Pero hoy en día es más difícil cambiar una ley que la propia Constitución, ¿vale? Entonces, nosotros proponemos entonces flexibilizar los requisitos para llevar a la ciudadanía tanto a un plebiscito, reforma constitucional, como a un referendo
para tumbar, modificar una ley. Bien, Ujú. ya hemos hablado, iniciamos conversaciones con el PIT-CNT, nos recibió Marcelo Abdala, muy receptivo a esta propuesta, por cierto, y yo creo que si el PIT-CNT termina diciendo que sí a esto, se va a dar una situación histórica y única, donde el poder político va a quedar de un lado y la población del otro. Algunos políticos van a ser vivos y van a decir, no, si yo me quedo de este lado voy a quedar regalado, vamos a apoyar esta propuesta, aunque perdamos algún que otro privilegio, como por ejemplo los fueros parlamentarios, que es una de las primeras cosas que queremos erradicar, que tuvieron su razón de ser allá por el siglo XIX, principios del siglo XX, y ya no tienen razón de ser. O sea, cualquiera que sea denunciado, por ejemplo, por difamación e injurias, si es senador o diputado o congresista, de acuerdo a nuestra propuesta, y tendrá que ir a un juzgado como irías vos o yo o Juan Pueblo, sin privilegios. Bien, también le presentamos el libro Revolución al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, que es del Partido Nacional, y yo quiero resaltar que nos atendió con muchísima, muchísima amabilidad a otro representante, Marco Joel, de Polo de Izquierda, y a mí. Y esto es muy bueno porque que nos recibiera Marcelo Abdala, también a otros representantes del Foro Polo de Izquierda, estuvo muy bueno, pero somos de la misma línea ideológica, ¿bien? Y fue muy agradable la reunión y productiva. Pero yo valoro mucho cuando podemos dialogar con un adversario político, con alguien que está en otra tienda, ¿verdad? Por supuesto. Como sea, el hecho es que por todo el país ya hay un clamor de que a esta constitución hay que cambiarla. Y creo que esta vez los cambios tienen que venir de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo lo único que van a venir son más y más privilegios. Hay que Enrique, terminar con ese pozo oscuro de las famosas partidas. Hay que determinar en la constitución cuántos secretarios puede tener cada legislador, cuánto va a ganar. Hay que regular el tema viajes. O sea, si un viaje no es productivo para el país, hay que ver de qué podemos hacer para evitar todo eso. Porque mira que no estoy hablando de miles, ni decenas, ni de cientos de miles de dólares. Estoy hablando de millones de dólares, de bueno. millones. Enrique, estamos llegando infelizmente al final de esta nota, pero dos cosas que quiero consultarte. Lo primero es ¿Sí? cómo hace aquella persona que se interese por las propuestas de Polo de Izquierda, cómo se vincula con ustedes. Y lo otro Si tú es me algo, permites, voy a dar dale, un dale, dale, teléfono. perfecto, Bien. 098 793978. Lo repito, 098 79, falta uno para 80, 79, 39 78. Bien, en Facebook nos ubican como Foro Polo de Izquierda. En WhatsApp también tenemos un grupo llamado Debate Frente Amplista. Bien, bien, pero que me busquen, también estoy en Twitter como Enrique Ortega S, la S es de Salinas, y al libro lo encuentran ya en todas las librerías. Termino diciéndote algo. Yo estuve sacando cuentas con nuestra propuesta de reducir solo en un 15% en 4 años a las Fuerzas Armadas, implicaría un ahorro que va de entre 80 y 90 millones de dólares por año, con la consecuente repercusión en la caja militar. ¿Sabes qué implica reducir o ahorrar esa cantidad de millones? Son 10 liceos públicos o 10 escuelas públicas por año que podríamos construir. tal cual, tal cual. Enrique, la última, y te pido, apelo a tu poder de Sí, síntesis. Una de las cosas que me prioridad. comentaste fuera de micrófono tiene que ver también con una de las propuestas que tiene Polo Izquierda, pero yo no logro entender cómo se implementaría. Todos sabemos que en términos, en temas jurídicos, cada uno tiene su librito y lo interpreta las normas jurídicas a su antojo. O sea, la ley dice esto, sí, pero el otro jurista lo interpreta de otra manera y hay que ver por qué lado agarra el juez en un caso.
¿cómo se podría redactar normas que fueran tan cristalinas y tan claras que no dieran lugar a distintas interpretaciones? A las famosas dos bibliotecas, ¿verdad? Exacto. Que se dio en el caso Danza, se está dando, y se dio en el caso Ojeda. Para mí, en ambos casos, uno del Frente Amplio, otro del Partido Colorado, ambos están violando flagrantemente la Constitución de la República. Y punto. ¿Bien? Entonces, algunos frente amplistas me odiarán por decirlo, y yo no niego de que pueda ser una excelente persona. No lo conozco a Danza, se ve que está muy capacitado, pero es violación de la Constitución. Vale. Para evitar ese tipo de cuestiones, lo que nosotros proponemos es que se revise de punta a punta la Constitución, pero no solo la Constitución, Código Penal, Código Civil, todo nuestro ordenamiento jurídico, para evitar las ambigüedades, para clarificar. Está, por ejemplo, el famoso delito de abuso innominado de funciones, que es antijurídico a partir del nombre, porque el Código Penal determina, y la Constitución, que nadie puede ser juzgado por un delito si no está debidamente tipificado, o sea, esa conducta tipificada como delito. Bien, pero abuso innominado de funciones. Todavía te dicen en casos no previstos por la ley. Ese tipo de cosas tienen que ser clarificadas. O sea, va por ese camino. Tú no vas a poder evitar, no le puedes eliminar a un abogado el derecho de buscar la interpretación más conveniente para su cliente. No, no buscamos prohibirlo. Lo que sí buscamos es que la ley sea más clara de lo que es actualmente. Ahí está. Enrique Ortega Salinas. Bueno, creo que hoy, si quedó alguna cosa, es muy poco, pero la verdad, seguramente nuestra teleaudiencia debe quedar pensando en muchas de las cosas que en el programa anterior y en el programa de hoy has puesto sobre la mesa. No tengo la más mínima duda de que esto es así, porque ya durante estos días que han transcurrido desde el lunes pasado hasta hoy, varios me lo han hecho saber. Bueno, Solo habrá una que discutir. acotación brevísima, si me Dale, permite, Juan Antonio. dale. Hay como tres, ya te lo dije, propuestas más que no tienen nada que ver con la nuestra. Yo los invito, ojalá puedan leer el libro llamado Revolución, donde está clarísimo ahí, o comunicarse con nosotros que les enviamos todos los puntos de nuestra propuesta de reforma. Pero no tenemos nada que ver con querer sacar a los pobres viejitos de la cárcel de Domingo Arena, no tenemos nada que ver con la ultraderecha, eh, no tenemos nada que ver con las otras propuestas que hay por ahí. Eso es. Gracias, Enrique. Un abrazo. Y bueno, vamos a seguir Igualmente, gracias estando a en ti, suerte. contacto. Que pases bien.